Hola queridos, queridas. Aquí estoy, como prometí, en esta serie de vídeos cortos sobre Psicovid-19 Plus, que de verdad que espero que os lleguen y que os ayuden a afrontar esta situación que estamos viviendo tan dramática. Bien, vengo a contaros hoy algo sobre el optimismo. Fijaros que hay personas que ante determinadas situaciones problemáticas lo que hacen es intentar ir a solucionar rápidamente el problema. Hay otras personas que lo que hacen es buscar a otra gente y contarles el problema como una forma de desahogarse. Hay otros que evitan afrontar ese problema. También hay personas que lo que hacen es tomar las cosas con una actitud más positiva y esperanzadora. ¿Eres tú de estos últimos? ¿Afrontas las situaciones negativas con optimismo? Cierto es que el optimismo tiene un poco de mala fama. Parece que la persona optimista es un poco ignorante, bobalicona. Dicen algunos que vive como en los mundos de Yuppie, que no está con los pies en la tierra, pero nada más lejos de la realidad. El optimista es una persona que está orientada a la acción, orientada a conseguir objetivos, orientada hacia su futuro. El optimismo no es ver las cosas de color de rosa, no es ponerte unas gafas de color rosa y pensar que toda la vida es maravillosa. Al contrario, es un optimismo que llamamos inteligente o un optimismo realista. Fijaros que en psicología el optimismo se ha definido como una predisposición o actitud hacia el futuro, a creer que las cosas van a ir bien. La persona optimista es una persona que es capaz de fijarse objetivos realistas, pero que a la vez son desafiantes, y es capaz de alcanzarlos a través de la confianza, de la seguridad en sí mismo, de la acción, poniendo mucha energía y mucho esfuerzo y perseverancia, y tener siempre la idea de que es capaz de conseguirlo. Un punto muy importante. Fijaros que el optimismo es mucho más efectivo en situaciones de incertidumbre y de adversidad que en situaciones en las que todo va bien. Cuando todo va bien, realmente ser optimista no tiene ningún mérito. Fijaros que la creencia en que la situación mejorará y que todo irá bien influye en que ahora mismo, en el presente, me predisponga de manera positiva a generar ese futuro, a realizar acciones para conseguir esos objetivos. Fijaros, los optimistas tienden a pensar que las situaciones inciertas se llevarán a cabo con éxito, que el futuro en general será bueno y que aunque surjan dificultades podrán ser superadas. Fijaros que la persona optimista no niega la realidad, sino que la acepta tal como es. Hay un proceso de aceptación y compromiso en un plan de acción para conseguir esos objetivos. Pero bueno, ¿por qué es mejor ser optimista que pesimista? ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, pues os voy a contar algunos de los resultados que ha encontrado la investigación en psicología positiva. Las personas más optimistas, fijaros que no solo viven más tiempo, sino que además viven mejor. Por otra parte, tienen menos predisposición a tener y sufrir problemas cardiovasculares o incluso enfermedades graves como puede ser un cáncer. Por otra parte, las personas más optimistas comparadas con los pesimistas también sufren menos ansiedad y depresión. Así que son buenas razones, ¿verdad? Pero cuidado, ser más optimista no se consigue de un día para otro. No hay ninguna pastilla, no hay ninguna varita mágica que de repente ¡pum!, te haga ser más optimista. La verdad que te lo tienes que currar con esfuerzo, persistencia y planes de acción. Es como cuando vas al gym, no pretendes ir al gimnasio y que con una tarde de 4 horas haciendo muchas pesas y mucho ejercicio de fuerza puedas llegar a desarrollar unos buenos bíceps. ¿Verdad que no? Requiere que vayas todos los días, que hagas tu entrenamiento. Pues lo mismo funciona con el entrenamiento mental. De verdad que os aconsejo, en la medida de lo posible, cultivar una actitud optimista hacia el futuro. En estos momentos que estamos atravesando de incertidumbre, podemos tomarnos un tiempo para reflexionar y elaborar
ahora mismo unos planes de acción con objetivos que sean específicos, positivos, ordenados en el tiempo y cuando salgamos de este túnel podamos ver finalmente la luz. Pero podéis preguntarme, bueno, ¿y cómo hacemos? Vale, os voy a dar algunos tips. Por ejemplo, es muy importante que hables contigo mismo con un lenguaje positivo y apreciativo. Por ejemplo, puedo hacerlo, seré capaz de conseguir lo que quiero. Cuando pienses en que todo puede ir mal, busca evidencias de esa negatividad. Por ejemplo, China está saliendo de esa situación. Hoy mismo nos decían que no ha habido ningún contagio en todo el país. La verdad que si ellos pueden, nosotros también. Recuerda también éxitos pasados en el logro de tus objetivos, especialmente cuando entres en pensamientos rumiativos y que no te dejan en paz. Y no solo tú, recuerda que el ser humano hemos salido incluso de peores circunstancias. Por ejemplo, ¿eres capaz de reírte de ti mismo? ¿Eres capaz de utilizar el sentido del humor? Esto ayuda muchísimo. Si no lo tienes, el sentido del humor, bueno, pues siempre te puedes rodear de gente que lo tenga. A lo mejor no ahora en estas circunstancias porque no los tenemos cerca físicamente, pero sí que seguro que has visto esos memes que circulan por internet en que, bueno, nos hacen sacarnos unas risas. Te aconsejo que los sigas. Y desde luego no te concentres excesivamente en la meta última, sino en aquellos pequeños avances del día a día que te hagan llegar a conseguir ese plan de acción, porque esto que de verdad ayuda. Que el optimismo es sumamente contagioso. Es como un virus, pero en positivo. Sería como la vacuna del COVID-19, esto es, el optimismo 19.